Muchachos de Comercio Internacional Paralelo 3B, vamos a ver otro capítulo, el capítulo de regresiones. ¿Para qué sirve esto? Las regresiones hay de varios tipos, ¿no? Tenemos regresiones lineales, que vamos a ver inmediatamente. Tenemos regresiones cuadráticas. Tenemos regresiones logarítmicas. Tenemos regresiones polinómicas, etcétera. ¿De qué se trata esto? Bueno, son modelos para interpretar la realidad, para realizar predicciones a futuro. Entonces, estas nuestras regresiones nos sirven para predecir un evento a futuro. En el futuro cercano, pero no de aquí a 10 años, sino de aquí a unos meses, máximo de aquí a un año. ¿Ya? Por ejemplo, queremos predecir, uno de los aspectos que queremos predecir es la demanda. ¿Cómo va a estar la demanda? ¿En base a qué? Estos modelos son modelos, ¿no? Son modelos matemáticos. En base a la historia, a datos históricos. ¿Ok? Perfecto. Entonces lo que vamos a empezar va a ser, punto 1, regresiones lineales. La más fácil. Entonces, ¿de qué se trata esto? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el eje de ventas. ¿No? Y aquí vamos a tener otro eje. Y el eje de aquí, este eje va a ser simplemente, por ejemplo, el tiempo. Y digamos en el año 2015 habíamos alcanzado este nivel de ventas. 100 de exportación, digamos. Vamos a ver exportación mejor en vez de ventas como tal, sino vamos a poner exportaciones. De kilos amaranto, digamos, ¿no? Entonces, en el año 2015 habíamos exportado 400 kilos de amaranto, que es bastante. No se olviden que una bolsita más o menos de buen tamaño apenas son 300 gramos, 200 gramos, ¿no? 400 kilogramos de amaranto. El año 2016 habíamos exportado más. Estamos por aquí. Habíamos exportado 580. El año 2017 había bajado las exportaciones por alguna razón. Estábamos ahí, ¿no? El 2018 habían vuelto a subir. Estábamos por acá. No sé, puede ser 720, digamos, en este caso. El 19
habíamos aumentado todavía un poquito más ahí, digamos, ¿no? Un poquito por debajo de 720, etcétera. Y este año queremos saber cuánto vamos a exportar en diciembre. Estamos hablando de fin de año, ¿no? Ah, claro que todas estas predicciones ahora van a tener la influencia del impacto, o sea, van a estar influenciados por el virus corona, ¿no? No se ha exportado seguramente mucho en los últimos 2 meses, pero bueno, entonces queremos saber qué va a pasar. Queremos saber aquí qué es lo que va a pasar en diciembre del 2020. Porque si podemos anticipar la demanda por amaranto en cierto país, en el país X, ¿no? Entonces nosotros podemos preparar nuestra planta adecuadamente. Podemos contratar más personas, comprar más maquinaria, conseguir más material, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso necesitamos tener una estimación, una predicción de cuánto sería esa demanda para fines del 2020. Ya. Pero no sabemos y nosotros queremos saber justamente cuál va a ser esa demanda a esta altura, ¿no? Toda esa es la recta del 2020. Para eso se ha hecho la regresión lineal. Eh, en este caso lo vamos a hacer con una línea recta. Vamos a tratar de aproximar estos puntos a una línea recta, a una recta que se acerque lo más posible a estos puntos. Bien, voy a trazar una recta que se acerque lo más posible a cada uno de estos puntos. Sería esta de acá. ¿Sí? Y esa es la regresión lineal o recta de regresión. Tiene que ser, repito, una recta que se acerque lo más posible a los puntos. ¿Ok? Muy bien. Entonces esa digamos que es la que pasa por entre esos puntos, ¿no? Y llega a darnos una predicción. ¿Dónde estaría la predicción? La predicción está con celeste, por supuesto, y ustedes ya saben la importancia del color celeste, pues. Aquí, en el punto A, está sobre la recta de regresión, y esta es la predicción que tenemos en base a la historia, los datos históricos de 5 años, ¿no? Entonces aquí nos vamos, y esa sería la predicción en ventas. Predicción de la demanda. ¿Ya? Estamos hablando de la demanda de exportación. ¿No? Para eso nos sirve. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es encontrar la recta de regresión. El método consiste simplemente en eso, en encontrar esta recta de regresión. Entonces, asterisco, siempre con celeste, lo más importante, ustedes ya saben. Se trata de hallar la recta de regresión. Cuando digo de hallar, estamos hablando de ¿qué? De la ecuación, ¿no? La ecuación de una recta de regresión. Perfecto. Entonces ahora, ¿cuál es la ecuación de una recta en general? Entonces, partimos de eso. La ecuación general de una recta está dada, o es que y es igual a m, la pendiente, por la variable x más b. Eso han visto en matemáticas, ¿no? M es naturalmente la pendiente. M es la pendiente. Y B es el intercepto en el eje vertical o la intersección
con eje vertical, ¿no? El eje vertical en este caso es el eje Y. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pendiente aquí? La pendiente es la inclinación. Es la inclinación de esa recta verde, eso es M. Y B es este punto aquí. Fíjense, este punto aquí es B. Aquí estoy con el cursor naranja aquí. En el eje vertical, que en este caso es la cantidad de exportación, ¿no? En kilos. Entonces, esto de aquí es B. Esto de aquí es flechita, vamos a ver, B. O sea, hay que hallar B y hay que hallar también la inclinación. Este M, cuán inclinada está esta recta, ¿no? Nada más, en eso consiste el método. Sin embargo, tenemos datos discretos, es decir, tenemos datos que no son continuos, ¿no? Son datos por año. El 2015 va a ser el año 1, el 2016 el año 2, el 2017 el año 3, el 2018 el año 4, el 2019 el año 5 y el año 6 va a ser recién el 2020, ¿no? Perfecto. Entonces acá, como los datos son discretos, debido a que para hallar la pendiente y la intersección con el eje vertical, tenemos que utilizar unas fórmulas. Entonces nosotros vamos a tener para la pendiente las siguientes fórmulas. ¿No? La pendiente, vamos a poner aquí así pendiente, M, vamos a hacer con otro color, porque es importante esto de las fórmulas, vamos a poner con celeste obviamente. M es igual a ¿qué? A la sumatoria de todos los valores en X, de todas las XYs, multiplicado por la sumatoria de todos los valores en el eje Y, todas las YIs, menos N, que es el número de elementos o puntos, multiplicado por la sumatoria de todas las XYs, multiplicado por todas las Y sub Is. Ya, dividido entre que la sumatoria de todas las X, pero todo esto, todas las XY elevado al cuadrado, menos nuevamente n, el número de elementos, que multiplica a la suma de todas las X sub Is, cada una de ellas elevadas al cuadrado. ¿Ya? Con eso encontramos la pendiente. Y la intersección con el eje vertical, o sea, B, también tiene su fórmula, es parecida a la fórmula de la pendiente en el denominador. El denominador es igualito a la pendiente. Entonces aquí tenemos la suma de todas las X sub Is. Toda esa suma elevamos al cuadrado. Menos n, el número de elementos multiplicado, que multiplica la suma de los cuadrados de cada una de estas X sub Is, que es diferente, ¿no? Y arriba viene algo que es diferente, obviamente. Suma de todas las X sub Is, que multiplica a la suma del producto de las X sub Is por las Y sub Is, ¿ya? Menos la suma de las Y sub Is por la suma de las X sub Is al cuadrado. Así. Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean lo fácil que es este tema. A ver, vamos a tener los siguientes datos. Se tiene la siguiente información. Ya, entonces vamos a tener
para la variable x y la variable y de dos acciones en el mercado de valores. En el mercado de valores se venden acciones, se venden bonos, son activos financieros, ¿ok? Ustedes van a llevar finanzas y se van a dar cuenta de qué es. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación entre estas acciones y cuán buena es? Es esta relación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos dos acciones. Entonces vamos a tener la acción A y la acción B. Y aquí vamos a tener los diferentes valores de las acciones. ¿No? Aquí -1, -1. El valor de esa acción, así, 1, 2 aquí, aquí viene 2, 3. Aquí viene 4, 3, aquí viene 6, 5, aquí viene 7 y 8, ¿no? Entonces ahora vamos a nosotros podemos dibujar estos puntos. ¿No? A ver. Entonces vamos a tener aquí una acción B en el eje vertical, vamos a poner. Y la acción A en el eje horizontal. Ya, cuando es -1, A, B también es -1. Tenemos este punto, que es el punto, es uno de los puntos. Después tenemos cuando X es o cuando A es 1, B es 2. Digamos aquí 2. No está hecho a escala, ¿ya? Después cuando A es 2, B es 3. Tenemos este otro punto aquí. Y cuando A es 4, aquí es 3, aquí sería 4, B es 3 de nuevo. ¿No ve? Y cuando A es 5, B es 6. Entonces, digamos por acá, digamos que sea 6. ¿No? 4. No hay en 5, perdón. No hay en 5. Esto está errado. Aquí en 5 no hay. Pero hay en 6. A vale 6. Entonces esto se prolonga. Y está otro punto ahí. Y cuando A vale 7, B vale 8. Digamos que sea 8 aquí. Ya, tenemos esos puntos. ¿Se dan cuenta? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Entonces, ¿cuántos elementos hay? Tenemos 6 puntos n igual a 6, ¿no? ¿Y qué queremos hacer? Queremos pasar por aquí una recta que se acerque lo más posible a cada uno de estos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos va a ser una recta de ese tipo. Es la que más se acerque a esos puntos. ¿Ya? Entonces, esta es la recta de regresión. Vamos a llamarla la recta de regresión. Tenemos que hallar la ecuación de esa recta.
Eso es todo. Entonces, vamos a hacernos una tablita vertical, porque fíjense que tenemos aquí en las fórmulas. Tenemos sumas, ¿no? Sumas de X, sumas de Y, sumas del producto de XY por Y, ¿no? Entonces, para poder sumar, mejor es hacernos una tablita vertical y podemos trabajar en Excel también. Ya, vamos a hacer con negrito. Entonces, construir una tabla. Perfecto. Entonces, aquí tenemos... Aquí está la variable de la acción A, es la acción B. Copio los valores de A aquí. Menos 1, 1, 2, 4, 6, 7, ¿no es cierto? B, copio los valores de B. 2, 3, 3 de nuevo, 5 y 8. Perfecto, y aquí tengo ya la tabla llena. Entonces aquí tengo, voy a cambiar de color para mostrarles a ustedes qué es lo que tengo acá. La columna de la variable A, o sea, de la acción A, es esta de aquí. De la B, la variable B, es esta de acá. Necesitamos A al cuadrado. ¿Por qué? Porque A está en el eje horizontal y nuestra A es la X de la fórmula. ¿Ya? Y la B es la Y, la variable Y de la fórmula. Las fórmulas están aquí, ¿no? A ver dónde está. Esa es la ecuación de la recta, ¿no? De regresión y igual a m por x más b, aquí. Fíjense, ven ustedes aquí el cursor morado, esa es la ecuación de la recta. Entonces, en vez de y, en este caso tengo la variable b de la acción b, ¿no ve? Y en vez de x tengo la a. Entonces necesitamos la suma de x, la suma de y, necesitamos x al cuadrado, necesitamos y, vamos a necesitar después y al cuadrado, ya van a ver para qué. Bueno, entonces tenemos que cambiar las fórmulas ahora, ¿no? Pero primero vamos a hallar las sumas. Entonces aquí viene la suma de todas las a's. Sumamos todo esto de aquí, todos estos elementos, y aquí tenemos 19. ¿Eso qué es? Ese 19 es la suma de todas las a sub i's, ¿entienden? Aquí B, sumamos todo esto de acá, esta columna, y nos da 20, y ese 20 es la suma de todas las b sub i's. Y hacemos lo propio con las otras. Bueno, entonces ya están las sumas ahí, ¿ok? Perfecto. Entonces ahora vamos a escribir la fórmula utilizando las variables a y b. Entonces reescribir fórmulas para m y b, la pendiente y la intersección con el eje vertical, ¿ya? Con variables, de este caso la vida real, ¿no? A y la variable b. Entonces ya sabemos que la variable a corresponde a la x, ¿no es cierto? Y la variable b a la y. Fíjense a ver la grafiquita aquí. La b es la y aquí y la a corresponde a la x. Entonces donde hay x, vamos a poner a en la fórmula de la pendiente. Entonces la pendiente m va a ser, ¿cómo va a ser esa fórmula? Era la suma de x, entonces la suma de a, todas las a sub i's, multiplicado por la suma de y, ¿no? Por la suma de las b sub i's, menos n, el número de elementos, multiplicado por la suma de las a sub i's por las x por las y, o sea, las a sub i's por las b sub i's, ¿no? Ahí arriba. Abajo, la suma de las x al cuadrado, ¿no? Pero x habíamos dicho que es a de las a sub i's y todo eso, toda esa suma
al cuadrado menos n por la suma de las x al cuadrado, o sea, la suma de cada una de estas a sub i al cuadrado, que es diferente. Ya esa va a ser la pendiente. Ya, entonces vamos a comenzar a sustituir estos valores de aquí en esta ecuación para hallar la pendiente, ¿no? Entonces nosotros volvemos al negrito. Ya, entonces m es igual a una gran raya de fracción, suma de AI 19 por suma de BI 20 menos n eran 6 puntos, ¿no? 6 por la suma de las A por B, ¿dónde está eso? Está aquí arriba, ¿no? Fíjense. Este es este valor de aquí. 107 es el mismo que este de acá por casualidad, pero bueno, este es de aquí. Este estamos buscando. Entonces, 6 por 107. Dividido entre suma de las AIs, ¿cuánto es eso? ¿Dónde está eso aquí? ¿No? Este 19 de aquí, pero elevado al cuadrado. Al cuadrado. Menos n, que es 6, por la suma de ¿qué? De las AIs al cuadrado. ¿Dónde está eso? Aquí. Esta es la suma, fíjense el cursor negro aquí. Suma de las AIs al cuadrado es 107, por casualidad, igual a este otro 107, pero no es este valor de aquí, sino este de acá. ¿Ya? Por 107. Muy bien. Y si ustedes hacen los cálculos, les va a salir 0.9324. Ese es el valor de la pendiente. Entonces la pendiente de recta de regresión es m es igual a 0.9324. Ya, puedo utilizar 4 posiciones decimales si quiero, ¿no? Muy bien. Ahora nos falta hallar la b. Pero para eso tenemos que trasladar la fórmula en x y y a la fórmula con a y b, ¿no? Bien, entonces el intercepto b sería la parte de abajo es igual a esta de aquí arriba. Aquí de la pendiente, este denominador es exactamente el mismo que tenemos que poner aquí. Suma de todas las a sub i, eso al cuadrado, menos n por suma de las a sub i y cada una de estas al cuadrado. Lo que varía es lo de arriba. Entonces aquí tenemos suma de x, ¿no? En este caso sería suma de las a sub i por la suma de x por y. En este caso sería ai por bi. Muy bien. Menos la suma de las y's, o sea, la suma de las bi's por la suma de las x al cuadrado, la suma de todas las a sub i's al cuadrado. Así. ¿De acuerdo? Muy bien, y nosotros vamos a poner los valores ahora de la tablita. Entonces b va a ser igual a... El denominador va a ser exactamente el mismo. De la pendiente, 19 al cuadrado menos 6 por 107, ¿no? Y arriba vamos a tener 19 por 107. Ustedes pueden comprobar con la tablita, haciendo con calma y mirando este video las veces que sea necesario. Y esto les va a dar 0.3808. Ya, entonces la intersección o el intercepto con el eje vertical de recta de regresión es b es igual a positivo 0.3808. ¿Ok? Eso vamos a ver en la gráfica ahora. Nos vamos a la gráfica lentamente. Ya la pendiente, esta inclinación de aquí, esa es la pendiente y era 0.9324. Y donde corta el eje vertical aquí, obviamente esto no está a escala, es menos de 1. Hasta en esta figura que no esta escala se ve, ¿no?
que es menos de 1, pero bueno. 0.3808 sería donde corta al eje vertical, la recta verde donde corta el eje vertical. Ya, ¿cuál es la ecuación de esta recta de regresión? Entonces, finalmente tenemos la ecuación de la recta de regresión. Es la siguiente. En vez de y, ponemos b, ¿no? Igual a la pendiente, 0.9324 por a, la variable a, más b, la intersección con la b minúscula, ¿no? Con el eje vertical. Listo. Esa es en un cuadrito, por supuesto, celeste. Ya. Entonces nosotros queremos hacer una predicción, por ejemplo, para el año 2020. Vámonos de nuevo ahí arribita, a la gráfica. O para este de aquí. A ver, queremos hacer una predicción para cuando la variable a tenga un valor de 8. Cuando tenga, aquí estoy. A ver, fíjense, a lo mejor se han perdido. Aquí estoy. Fíjense en el cursor que estoy moviendo aquí celeste. Ya han encontrado el cursor celeste. Acá, cuando la variable a tenga un valor de 8. Entonces, ¿cuánto vamos a predecir que va a ser el valor de b? Aquí, ¿no? A ver, vamos a dibujar un poquito más arriba. Vamos a borrar un poquito esto de acá. Ya. Aquí vamos a cambiar y vamos a poner esto así. Ya, perfecto, ¿no? Vamos a limpiar un poquito este gráfico. Ups, limpió demasiado. Pero bueno, ahorita lo vamos a volver a restablecer. Ya, a ver. Vamos a limpiar todo esto de aquí. Entonces esto viene así. Y este es el eje de la variable b, ¿no? Muy bien, volvemos a celeste. Y tenemos lo siguiente. Nosotros nos venimos así y el valor predecido es ese. Fíjense. Entonces esta es la predicción de del valor de la variable b. Predicción. ¿Ok? Eso cuando esto viene así y viene de dónde? De este punto de acá. Y esto viene aquí abajo cuando la variable a vale 8. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos bajamos aquí abajo y vamos a calcular eso. Entonces ahora, vamos a hacer con azul. Si a es igual a 8, ¿cuál será el valor de b? De la acción b, ¿no? ¿Cuál será ese valor? Entonces ya tengo que a es igual a 8. ¿Dónde voy a reemplazar? En la ecuación aquí, en esta de acá, ¿no es cierto? En la ecuación de la recta de regresión, aquí la que está en el cuadrito celeste. A va a valer 8. Eso voy a multiplicar por la pendiente, que es esta, 0.9324, y le sumo 0.3808, ¿no? Entonces, bien fácil. El valor de la acción B es igual a la pendiente, 0.9324. Y eso vamos a multiplicar por el valor de A,
que es 8, y le vamos a sumar el 0.3808. ¿De acuerdo? Entonces B es la 7.84. ¿Ya? ¿Dónde está ese 7.84? Vamos a hacer con celeste. Vámonos a la figurita. Aquí. Entonces cuando A, aquí abajo estoy en el eje horizontal, vale 8. Este da 7.94. Bueno, obviamente no está a escala, ¿no? Pero si ustedes hacen con cuidadito en un cuaderno cuadriculado, les va a dar este valor de aquí, que es 7.84. ¿Dónde? Aquí. Este punto aquí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuán confiable es? ¿No? La confiabilidad tiene que ver mucho con el coeficiente de correlación. La confiabilidad. ¿No? Entonces eso vamos a añadir aquí. Asterisco. ¿Cuán confiable es esta predicción? La confiabilidad proviene del coeficiente de correlación. ¿Ya? Que es un valor que informa de la intensidad y de la forma de la correlación lineal entre dos variables. Entonces, a partir del análisis de este coeficiente, de este resultado, vamos a poder determinar si la relación que hemos encontrado, la relación lineal, es adecuada o no para utilizar este modelo lineal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se encuentra, cómo se calcula este coeficiente de correlación? Es el coeficiente R de correlación o el coeficiente de Pearson. Bueno, vamos a dar la fórmula. Es un poquito larga. Entonces, R. Van a escribir siempre ustedes con letras y números grandes. Coeficiente arriba, quiero decir, en el numerador n, que es el número de los elementos, que multiplica a la suma de todas las x sub i por las y sub i menos la suma de todas las x sub i por la suma de todas las y sub i en general, ¿no? En general, cuando hacemos con la variable x y la variable y, estamos haciendo en general. Después tenemos obviamente que encontrar la fórmula aplicada, en nuestro caso de la acción A y la acción B en nuestro mercado de valores. Bueno, en el denominador raíz cuadrada, esto es raíz cuadrada, de n por la suma todas las x sub i al cuadrado menos la suma de todas las x sub i, pero esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Y todo eso vamos a multiplicar por, aquí vamos a cambiarle el color, vamos a poner este celestito porque hay un corchete aquí que multiplica este otro corchete. Y en el otro corchete está n por la suma de todas las y sub i al cuadrado menos la suma de todas las y sub i, sí, pero toda esa suma elevado al cuadrado, que es diferente, ¿no? Entonces ahí nosotros ya vamos a cerrar el corchete y nuestra raíz cuadrada llega hasta ahí, ¿ok? Muy bien, entonces nosotros ahora vamos a... Es la fórmula general, y de aquí nosotros tenemos que desprender la fórmula aplicada a nuestro caso. Aplicada, ¿ya? ¿Qué quiere decir fórmula aplicada? Con variables del caso este, ¿no? De nuestro ejercicio. A y B.
Esa es la fórmula aplicada, porque tenemos la acción A y la acción B. No estamos tratando con la acción X ni la acción Y, ¿no? Bueno, entonces en vez de A habíamos dicho, en vez de X, vamos a poner la variable A. Y en vez de Y, vamos a escribir la variable B. ¿Ok? Entonces aquí, ojo, atención, es un ojito, que tenemos que hacer esos cambios para tener la fórmula aplicada. ¿Ok? Yo enseño estadística descriptiva aplicada al comercio internacional. Muy bien, entonces R es igual. Arriba viene N, como N. Suma de qué? En vez de X viene A, todas las AIs. En vez de Y viene B, todas las BIs, menos, ¿qué dice ahí? Suma de X, Y, ¿no? Entonces es la suma de las AI por la suma de las de YI, que en este caso son las BI. Ya, ese es el numerador. Y en el denominador, ¿no? Tenemos una tremenda raíz cuadrada, ¿no? Y abajo tenemos n por la suma de a al cuadrado, todas las AIs, menos la suma de las a y, pero todito eso al cuadrado, y esto vamos a poner dentro de un corchete celeste. Algunos dicen si quieren celeste que les cueste, ¿verdad? Aquí n por la suma de las b al cuadrado y menos la suma de las b y todito eso al cuadrado. Aquí se cierra la raíz y el corchete donde está también tenemos que cerrarlo ahí. Listo, ¿no es cierto? Perfecto. Perfecto, entonces ahora vamos a poner los valores, ¿no? Y tendríamos lo siguiente. R es igual. Gran raya de fracción. Arriba n es 6. La suma de a por b es 107. Menos suma de a, que es 19, por la suma de b, que es 20. Listo, arriba ya está todo listo, facilísimo. Aquí una tremenda raíz cuadrada. Enorme. Corchete. N, 6 de nuevo. Suma de a y al cuadrado. Aquí es casualmente 107. Todas las AIs al cuadrado de 107 por casualidad, ¿no? Menos suma de las AIs, todo eso al cuadrado, o sea, menos 19, eso al cuadrado, cierro corchete multiplicado por ese otro corchete, que hay multiplicación entre los corchetes, ¿no? Aquí n6, suma de las BIs al cuadrado es 112. ¿No? De las columnas que hemos sumado, menos la suma de las BIs, que es 20, todo eso elevado al cuadrado, cierro corchete, cierro raíz. Y ustedes ya van a hacer esto con sus calculadoras y R les va a salir 0.9477. ¿Ya? Que básicamente es 0.95. Con dos posiciones decimales suficiente. ¿Qué nos dice eso? Bueno, según la definición de la correlación, entonces ponemos si esto asterisco, si el coeficiente de correlación esa R, ¿no? Está entre los siguientes intervalos. El valor absoluto de ese coeficiente es menor o igual a 1.0, pero mayor o igual a 0.9. Entonces tenemos una correlación óptima. ¿De acuerdo? Si el valor absoluto, segundo caso, del coeficiente de correlación R es menor o igual a 0.9, es menor nomás porque el igual ya no funciona, entonces aquí solamente menor a 0.9,
pero mayor o igual a 0.8, va de 0.1 en 0.1, ¿ok? Entonces la correlación es buena. Si el valor absoluto de R es menor solamente a 0.8, pero menor o igual, o mayor o igual a 0.7, mayor o igual a 0.7, entonces la correlación, vamos a poner comillas para no estar escribiendo la palabra correlación todo el tiempo, es razonable. Y si el coeficiente de correlación, su valor absoluto, ¿no? Es menor a 0.7, pero mayor o igual a 0.6, entonces la correlación es mediocre. Y si el valor absoluto de este coeficiente es menor a 0.6, pero mayor o igual a 0.5, entonces la correlación es mala. Y finalmente, si el valor absoluto de R es menor a 0.5, entonces la correlación es pésima. ¿Ok? Valor absoluto se toma aquí. ¿Por qué se toma valor absoluto? Porque la R, el coeficiente de correlación, puede darnos negativo. Por eso se toma el valor absoluto, que vuelve cualquier número negativo o positivo. A ver, en nuestro ejercicio, ¿cuánto hemos sacado? En nuestro ejercicio hemos sacado la R, aquí está, aquí arriba, estoy mostrando con el cursor naranja. Es 0.95, ¿no? 0.95. ¿Qué tipo de correlación tendríamos? Aquí tenemos la óptima, la buena, la razonable, etc. Valor absoluto de 0.95 es, ¿dónde está? ¿Está aquí? No, está entre 0.9 y 1, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Entonces, en ejercicio, valor absoluto de 0.95 es simplemente 0.95. ¿Y dónde está eso? Fíjense. Está aquí, ¿no? Aquí arriba. Está entre 0.9 y 1.0, ¿no? Y cabe justo en el primer intervalo. ¿No es cierto? Tenemos 0.95 es menor o igual a 1.0. Fíjense cuál es el primer intervalo aquí. Ahí arriba, ¿no? Pero es mayor o igual a 0.90. ¿No es cierto? Cabe. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos? Que la correlación, es decir, la relación que hay entre estas dos variables, es óptima, es la mejor posible. Correlación, esta va a ser nuestra conclusión. Conclusión. Correlación entre acciones A y B es, a ver, ¿qué cosa es? Lo más importante, ¿no es? Siempre con celeste. Óptima. Por lo tanto, como es óptima, nuestra predicción es óptima. Entonces, cualquier predicción será también óptima. ¿Qué quiere decir eso? La más confiable posible. Bien, esa sería la correlación, digo, la regresión lineal. Ese es el panorama de la regresión lineal. Nos vemos en el próximo video.